Jueces capítulo 19 comienza diciendo que en aquellos días, como no había rey en Israel, había un levita que residía en la parte más remota de la región montañosa de Efraín, el cual tomó para sí una concubina de Belén de Judá. Desde el verso 1 hasta el verso 15 vamos a encontrarnos entonces con esta historia de este levita que toma una concubina y que esta concubina lo que hace es cometer adulterio contra él. Y entonces ella va a la casa de su padre y ahí se queda por 4 meses. Su marido va tras ella y se queda en la casa de su padre hablándole cariñosamente para volver con él. Entonces el padre, como se alegró de que él viniera este joven levita aquí, se quedó en la casa de este padre. Lo retuvo por varias ocasiones, él quería irse, le decía quédate un día más, quería irse, quédate un día más. Y así estuvo en varias ocasiones, digamos, retenido hasta que finalmente él dijo ya, me voy a ir, ya no quiero quedarme aquí, así que partió y fue frente a Jebús, es decir, Jerusalén, nos dice el versículo 10, y cuando estaban cerca de Jebús, el día como ya estaba terminando, le dijo, bueno, tenemos que entrar a alguna ciudad, entonces se apresuran para llegar a alguna ciudad, y al llegar entonces a una ciudad, llegan a ese lugar, y nos dice que en ese lugar que se alojaron en Gibea, entraron a esa ciudad, se sentaron en la plaza, pero tuvieron que quedarse ahí, porque nadie les alojó. Eso, hermanos, es un detalle importante en el mundo antiguo, cuando se quedaba una persona en una ciudad y nadie la alojaba, nadie era hospitalario, estaba hablando de esa ciudad, que esa ciudad era pecaminosa, porque no estaba mostrando la piedad que se esperaba de una persona que iba a dormir en la plaza, a dormir en la calle. Entonces, desde el verso 16 hasta el verso 30 nos cuenta que un anciano que venía pasando por ahí, casi al anochecer del trabajo del campo, lo encuentra, les pregunta a dónde va y dónde viene, les cuenta la historia que nadie lo ha querido recibir, entonces él inmediatamente le dice, bueno, vamos a donde ellos, a mi casa, ¿cierto? Y ahí van a poder lavarse los pies, comer y beber. Y ahí van, entonces se alegran, ellos llegan a ese lugar, y mientras están ahí en la casa, sucede algo que los hombres de la ciudad, dice que llegan, en el versículo 22, ¿cierto? Que golpean la puerta, hablan al dueño de la casa y le dicen, saca al hombre que entra en tu casa para que tengamos relaciones con él. Entonces el hombre, el dueño de la casa, salió con ellos y le dijo, no, hermanos míos, no se porten tan vilmente, puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometan esa terrible ofensa. O sea, lo que querían estos hombres eran sacarlo y violarlos, porque eso era la práctica pecaminosa de esa ciudad. Entonces no encuentra nada mejor el anciano que hacer, y que es también parte del pecado, que les dice, bueno, aquí hay una hija virgen y la concubina de él. Entonces van y le dice que abusen de ellos. Entonces los hombres no querían escuchar, así que el levita toma a su concubina, la saca hacia afuera y lamentablemente a esta concubina la violan, abusan de ella durante toda la noche. Al amanecer, la mujer viene, cae a la entrada de la casa y ahí se queda. Entonces el hombre se levanta por la mañana, abre la puerta, se la encuentra ahí, y le dice que se levante y que vayan, pero ella no responde ante lo que él le dice. Y como no le responde, entonces ya él la toma, la carga, ¿cierto?, en el asno, y se va a su casa. Y nos dice, aquí, ¿cierto?, lo terrible, el verso 29, nos dice, cuando entró en su casa, tomó un cuchillo y tomando a su concubina, la cortó en 12 pedazos, miembro por miembro, y la envió por todo el territorio de Israel. Y termina el capítulo diciendo, y todos los que lo veían decían, nada como esto jamás ha sucedido ni se ha visto desde el día en que los israelitas subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Considérenlo, tomen consejo y hablen. Ahí termina el capítulo 19. ¿Y qué podemos, hermanos, entonces meditar sobre este capítulo? Primero, nuevamente el contexto, no hay palabra de Dios. Cada cual hace las cosas como bien le parece. Entonces hay un relativismo absoluto, y en ese relativismo absoluto cada cual actúa como bien le parece. Y eso obviamente va a traer consecuencias. Y eso es lo que vemos. Vemos el pecado de la concubina, que es contrario a la voluntad de Dios. Vemos cierto la actitud pecaminosa de ella. También vemos el pecado sexual de los hombres en la ciudad. Como era la ciudad, no era hospitalaria, era prácticas sexuales, homosexuales, que eran totalmente aceptadas y normalizadas. Vemos a un anciano que ciertamente mostró misericordia, pero a la vez actuó pecaminosamente, diciéndole, bueno, ahí están estas mujeres, abusen de ellas. Y vemos eso que obviamente es también ofensivo, totalmente contrario a lo que el Señor quiere. Y vemos el pecado del levita, al tratar de esa manera tan indiferente a su concubina, y además después actuar descuartizándola.
y mandándola a todo lugar. Hermano, estos son los problemas que pasan cuando la palabra de Dios no es el centro. Cuando la palabra de Dios no es el centro. Por ejemplo, la cultura donde nosotros vivimos se preocupan de los asesinatos, los robos, de todos esos pecados, les parecen terribles, les parecen graves, los asesinatos, homicidios y todo lo que pasa. Dicen qué terrible está el mundo, qué malo está este país. Sin embargo, no solo esos pecados son terribles para Dios, sino que el adulterio, la mentira, las fornicaciones, todas esas cosas, la envidia, la codicia, la ira, todas esas cosas son pecados y el Señor las aborrece tal como los otros pecados. Y es por eso que dice la Biblia, todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos, reconocer que eso no es lo que Dios quiere y venir al trono de la gracia y arrepentirnos de nuestras maldades. Lo único que puede salvar a cada ser humano es Jesús. Y lo que puede salvar a una cultura es cristianos que vengan al Señor, de personas que vengan al Señor y cristianos que vivan su fe conforme a la voluntad del Señor. Porque si cada cual hace lo que bien le parece, esto es lo que vamos a ver: destrucción, perdición, miseria.